¿Qué tal? De nuevo, es una bendición acercarme a ti en este día una vez más para compartirte un poco más de las profundas verdades de la palabra de Dios que nos dan secretos de vida para que podamos ponerlos en práctica en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestro diario transitar por este mundo. Es una alegría para mí acercarme a ti a través de este video y compartirte un consejo más de vida. Y en esta ocasión quisiera hablarte de los beneficios de la oración, una vez más tocando el tema de todas las cosas que recibimos como favores de parte de Dios cuando practicamos la comunión personal con Él. Yo no sé si posiblemente tu vida de oración o tu vida de comunión con Dios sea muy raquítica, sea apenas principiante o lleves una vida de oración muy profunda, pero no importa tu nivel espiritual. Te va a servir muchísimo estudiar conmigo durante estos 2 minutos la palabra de Dios. Hay un salmo en la palabra de Dios que es el Salmo número 34, que nos habla acerca de la protección divina. Y nos dice de 3 cosas que somos librados cuando nosotros clamamos al Señor con todo el corazón y con un alma sincera. Dios conoce nuestros sentimientos. Jesús vino a hacerse hombre como nosotros para sentir lo que sentimos, para pasar lo que pasamos y para experimentar lo que nosotros diariamente experimentamos. Literalmente se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, Dios mismo, antes de ser encarnado, Él, habiendo creado al ser humano, conocía perfectamente nuestra condición, pero a la vez quiso experimentarla en carne propia para podernos entender. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, dice claramente que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Jesús siempre te entiende, Jesús siempre te comprende, no importa en el lugar, posición o estado en que tú te encuentres. Su mano está extendida para ti, para que tú la tomes y te dejes levantar por el Señor hacia un nuevo nivel de vida y de victoria. El Salmo número 34 es un salmo que tiene varios versículos y nos habla acerca de esta petición de protección que hace el salmista David. Pero hay 3 cosas que nos dice de las cuales son protegidos todos aquellos que clamamos al Señor. En primer lugar, el versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este versículo nos habla que la primera cosa de la cual somos librados, muchas veces antes de ser librados de la situación o condición misma en la que estamos, somos librados del temor. El temor es un sentimiento que hace el problema más grande de lo que es y nos hace ver cosas irreales dentro de la realidad en la cual estamos viviendo. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestro corazón no caiga en temor, pero a veces el temor es más fuerte que nosotros. Muchas ocasiones un espíritu de temor viene y ataca nuestra vida y nos angustiamos mucho más de la cuenta y complicamos mucho más la condición en la que estamos porque sentimos temor. El primer sentimiento que el hombre sintió después de que cayó en pecado en el huerto del Edén fue el temor. Por eso dijo: tuve miedo, Dios, y me escondí. Dios no quiere que tengamos una relación con Él basada en el temor, como si fuera un miedo escalofriante, como si Él fuera un Dios que está presto a castigarnos cada vez que nosotros fallamos. El primer sentimiento de Dios es el amor y Él prefiere que nosotros vivamos en una relación de confianza con Él. Ahora, esto no contradice que debemos tener un temor reverencial, amoroso y respetuoso hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Creador. Pero sí nos enseña la palabra de Dios que debemos de vivir libres de todo temor que venga del enemigo o de las circunstancias. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La primera cosa de la cual Dios nos libra es del temor que siente nuestro corazón cuando estamos en momentos inesperados y en situaciones indeseables. Confía en el Señor. Que nada dañe tu confianza en Dios, sino que cada día crezca y crezca más y más y tú puedas vivir una vida plena, como es el plan de Dios para tu vida. Hay otra cosa más que dice la palabra de Dios en este salmo, que nos libra la oración y la comunión y el hablar con Dios. Muchas veces nuestra solución está tan cerca como una oración, como una sencilla plática con Dios. Como tomarte un café con un amigo y expresar lo que tú sientes. Puedes venir directamente con el Padre y Él escuchará también tus oraciones y mis oraciones. La segunda cosa que nos libra la oración es la angustia.
Aún antes de solucionar el problema, Dios desea librar nuestro corazón de la angustia que produce el problema, para que nuestra actitud sea de fe y no de angustia, y entonces estemos en posición de recibir de parte de Dios. Dice versículo 6 del Salmo 34, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Ves? Primero hablábamos de que lo libró de sus temores, ahora lo libró de sus angustias, de ese sentimiento de ansiedad, ese sentimiento de desesperación que nos hunde en una profunda oscuridad mental y que comenzamos nosotros a ver que no hay solución o que no la podemos contemplar. Entonces nosotros comenzamos a sentir que posiblemente Dios se ha olvidado de nosotros. Aquí es donde tenemos que recordar las promesas de Dios. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Hay promesas de Dios para ti y para mí. El Señor promete que escuchará nuestras oraciones si solamente nos acercamos a Él en oración. Este pobre clamó, dijo David, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. También el versículo 17 lo repite, dice, claman los justos y Jehová oye, y atentos están sus oídos, libra de todas sus angustias. Ahora, la palabra de Dios nos ratifica una vez más en este versículo que el Señor nos libra de todas las angustias. No tenemos que vivir en angustia, aun cuando el problema esté todavía vigente. Cuando somos librados de la angustia, vemos con más claridad la vida, vemos con más fe y con más confianza y con más convicción que la solución es posible simplemente porque Dios está de nuestra parte. La angustia es un sentimiento que tú y yo debemos de aprender a desechar, pero solamente es posible cuando hemos aprendido a confiar en Dios con una plena confianza. Gracias a Dios por el consejo de su palabra. Pero hay algo más que nos libra la palabra de Dios. En tercer lugar, cuando dice que practicamos esa comunión con nuestro Dios, y te la quiero leer, que está en el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora ya no solamente te libra de los temores, dice que te libra también de las angustias, y finalmente te librará de la aflicción misma. Dios nunca prometió que nosotros no tendríamos aflicciones. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. ¿Te fijas? Por eso muchas veces el Señor prefiere primero trabajar dentro del corazón. Él te puede sacar a veces del problema inmediatamente, y en muchas ocasiones estoy seguro que lo ha hecho y lo va a hacer para ti. Pero va a haber ocasiones en que el problema va a estar vigente por algún tiempo, para que tu fe tenga cierta resistencia, como uno de nuestros músculos. Cuando queremos que se desarrolle, tenemos que aplicarle resistencia para que tome fortaleza y se haga más fuerte y más grande. Igualmente así es tu fe, es el músculo del espíritu, donde tú te fortaleces para resistir con mayor vigor y con mayor salud. Así como te libró del temor, no te dejará ahí. Te librará también de la angustia que produce el problema, pero finalmente te librará de la aflicción misma, porque es la naturaleza de Dios. Él te hizo para ser el objeto de su amor. Él te hizo para ser el objeto de su misericordia. Si tú te acercas a Él, Él cumplirá la promesa que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora quiero decirte una cosa. También la persona que no confía en Dios tendrá aflicciones, y también el justo tendrá aflicciones. La única gran diferencia es que el justo será librado de las aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened fe, tened esa confianza en mí, de que yo los libraré y yo los sacaré adelante. Dice, porque yo he vencido al mundo. Clama a Dios pues. Este ha sido un consejo más de parte de la palabra de Dios. Este ha sido tu hermano Ariel Romero que te saluda, y espero que Dios te bendiga grandemente a partir de este día en adelante. Bendiciones para ti y para tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.